Imagina vivir una noche prohibida con una diosa inocente, que cumple tus deseos más profundos. Pero al amanecer, todo desaparece como un sueño robado. ¿Qué harías para tenerla de vuelta? Prepárate, pero antes de comenzar, suscríbete al canal y comenta desde donde estás mirando. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Ahora respira hondo porque esta historia te va a estremecer. El sol nacía lentamente sobre el Bósforo, tiñendo las aguas de dorado y azul profundo. Las gaviotas cortaban el cielo en un ballet silencioso, mientras las embarcaciones cruzaban perezosamente el estrecho, despertando la ciudad con sus bocinas graves. En lo alto de una colina de Estambul, se alzaba la mansión de los Vardar, una reliquia del pasado otomano preservada con reverencia. Mármol blanco, cúpulas doradas y columnas trabajadas en arabescos contaban la historia de una familia cuya influencia había atravesado siglos. Taylan Vardar miraba por el balcón acristalado, el rostro serio, el traje perfectamente alineado como una armadura invisible. Frente a él, el horizonte se abría, majestuoso, y detrás de sí, el peso invisible de generaciones presionaba sus hombros. La brisa matinal traía el olor del mar mezclado con el aroma dulce de las rosas del jardín. Pero para él, todo parecía sofocado, distante, porque hoy, su futuro sería decidido. El eco de las palabras de su padre, Emin Vardar, aún resonaba en su mente. No eres un hombre común, Taylan, eres un Vardar. Tu destino no es una elección, es un deber. La cena de la noche anterior aún ardía en su memoria. La gran mesa de roble, los platos servidos a la perfección, los ojos fríos de los parientes esperando su sumisión. El plan estaba sellado. Taylan debía aceptar un matrimonio arreglado, con alianza de poder, de influencia y tradición. Un apretón atravesó su pecho. No era rabia ni miedo, era la sensación sofocante de ser solo una pieza en un juego demasiado antiguo para cuestionar. Cerró los ojos por un instante, sintió el calor débil del sol en la piel, y escuchó el rumor del mar, como un llamado a lo lejos, a un lugar donde tal vez pudiera ser libre. Si no vuelves preparado para el matrimonio, ni pienses en volver, había sido la sentencia final de Emin. Ahora, frente a la dorada alborada de Estambul, Taylan tomó su decisión. Respiró hondo, absorbiendo la belleza amarga de aquel momento, tomaría el primer vuelo hacia un lugar lejano, tal vez Nueva York. Expandir los negocios de la familia era el pretexto oficial. Pero en el fondo, lo sabía, era su último intento de escapar del destino que ya habían escrito para él. Una última oportunidad de vivir algo que fuera solo suyo, un último suspiro de libertad. Taylan se dio la vuelta, dejando el balcón atrás. Los zapatos de cuero resonaron firmes sobre el mármol frío, mientras cruzaba el corredor decorado con tapices ancestrales. Afuera, los autos ya lo esperaban. Nueva York lo aguardaba, y con ella, el hilo invisible del destino que aún no podía ver, pero que ya comenzaba a entrelazarse a su alrededor. El vestíbulo del hotel era un espectáculo de vidrio, mármol y perfumes importados. Las luces doradas se reflejaban en las columnas imponentes, mientras una música ambiental sutil llenaba el espacio con una calma sofisticada. Taylan cruzó las puertas giratorias con pasos lentos, llevando en la mirada la serenidad entrenada de quien había nacido para negociar imperios. El reloj de pulsera plateado centelleó bajo la manga del traje oscuro. No estaba allí solo para cerrar contratos millonarios, había algo, una inquietud silenciosa en su pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. Mientras caminaba por el vestíbulo, sus ojos la vieron. Sentada discretamente en un sillón de cuero beige, sosteniendo una carpeta azul contra el pecho como quien protege un tesoro. Vestía un vestido sencillo, azul claro, y su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros. Sus ojos, grandes y atentos, barrían el ambiente con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Soraya. Taylan sintió que el mundo desaceleraba por un instante. El murmullo de los huéspedes, el sonido de los tacones apresurados sobre el mármol, todo quedó distante. Solo existía ella, tan dulce, tan determinada, tan absurdamente hermosa que su pecho se apretó sin poder evitarlo. Sin entender por qué, los pies de Taylan lo llevaron hasta cerca de ella, como si fueran guiados por una fuerza que superaba la razón. Soraya sintió el movimiento y levantó los ojos. Y cuando lo vio alto, impecable, con una presencia que parecía llenar todo el salón,
Su corazón dio un salto. Dios mío, un príncipe, el hombre de mis sueños, pensó, sonrojándose levemente. Soraya bajó rápidamente la mirada para disimular la agitación, pero era demasiado tarde. Taylan ya se había detenido frente a ella, con una sonrisa educada y un brillo casi imperceptible de interés en sus ojos castaños. ¿Esperando a alguien?, preguntó él, con la voz ronca y gentil, cargada de un acento turco que para ella sonó como música. Soraya sonrió tímidamente. «Una entrevista de trabajo, estoy intentando no colapsar», dijo, soltando una risa nerviosa. Taylan también rió, encantado con la naturalidad de ella. «Estoy seguro de que vas a impresionar, Hanımefendi», dijo él, usando la palabra turca para señorita, en un tono casi cariñoso. Conversaron unos minutos, sobre Nueva York, sobre la nostalgia de casa, sobre el nerviosismo que ella intentaba disimular. Era una conversación sencilla, pero para ambos parecía cargada de algo mucho más profundo e invisible. Taylan miró el reloj discretamente. «Tengo que subir ahora». «Buena suerte para ti», dijo, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Ella agradeció, y él se alejó, atravesando el vestíbulo en dirección a los ascensores. Soraya se quedó allí, intentando calmar el corazón desbocado. Algunos minutos después, un empleado se acercó. «Señorita Soraya, ¿puede acompañarme? Su entrevista será ahora». Ella respiró hondo y siguió al hombre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la entrevista, Soraya vio a Taylan saliendo justamente de la misma sala donde ella estaba a punto de entrar. Él pasó junto a ella nuevamente, esta vez sin decir nada, solo le lanzó una leve sonrisa cómplice que hizo que sus piernas amenazaran con flaquear. Confusa y aún más nerviosa, Soraya entró. Dentro de la sala, el señor Demir, un hombre de cabellos grises y expresión severa, la recibió con formalidad. Tras algunas preguntas técnicas, él sonrió de forma más abierta. «Hemos recibido excelentes referencias sobre usted, señorita Soraya», elogió el currículum en manos. Inclusive, el señor Taylan Bardar, quien será el futuro dueño de este nuevo proyecto, habló muy bien de su competencia. Soraya se congeló por dentro. ¿Taylan Bardar? ¿El hombre que había conversado con ella hacía minutos? El corazón se aceleró, ella tragó saliva, intentando disimular el torbellino interno. Demir continuó. «Considerando su perfil y las recomendaciones, estamos felices de tenerla en el equipo. Bienvenida al equipo». Ella apenas pudo creerlo. Agradeció, salió de la sala con el rostro iluminado y, sin pensar mucho, bajó rápidamente hasta el vestíbulo. La emoción era tanta que se dirigió directamente a la cafetería, necesitando un momento para respirar. Mientras esperaba su café, escuchó una voz familiar. «Entonces, ¿lo lograste?» Era él. Taylan estaba allí, casualmente apoyado en el mostrador, observándola con un brillo de satisfacción en los ojos. Soraya sonrió, emocionada. «Oh, lo logré», dijo, riendo. «Y me dijeron que fuiste tú quien», mordió el labio, sin saber cómo expresar su gratitud, «quien me recomendó». Taylan se encogió de hombros, fingiendo una casualidad que sus ojos traicionaban. «No hice nada especial, solo ayudé a una persona hermosa, esforzada y muy inteligente a conquistar lo que ya era suyo por mérito». Ella se sonrojó, incapaz de contener la sonrisa. «No sé cómo agradecerte». Él la miró con una intensidad dulce. «Si quieres agradecerme, acepta una invitación». «¿Una invitación?», preguntó ella, sorprendida. «Para celebrar tu nueva conquista». Taylan sonrió, esa sonrisa peligrosa e irresistible. «Una cena o un paseo, como prefieras». Soraya vaciló, pero el calor en los ojos de él disolvió cualquier resistencia. «Me encantaría», respondió, con la voz baja y sincera. Y, por primera vez, los hilos invisibles que unían sus destinos comenzaron a entrelazarse de forma definitiva, bajo las luces doradas de Nueva York. En el vestíbulo de un hotel donde el amor comenzaba a dibujarse en silencio. El cielo de Nueva York parecía haberse vestido de gala para esa noche. Las luces de los rascacielos se reflejaban en el vidrio de los edificios tiñendo la ciudad de dorado y plata, y el viento era fresco,
acariciando la piel de forma casi cómplice. Thailand aguardaba en la puerta del hotel, junto a un coche negro elegante, discreto, pero imponente. Sus manos estaban cruzadas en la espalda, y la mirada, antes fría y analítica, ahora estaba tomada por una ansiedad silenciosa. Era una sensación nueva para él, esperar por alguien, desear la presencia de alguien sin ninguna razón práctica. Cuando vio a Soraya acercándose, su pecho se apretó. Ella llevaba un vestido ligero, blanco, que se movía suavemente con el viento. Sin maquillaje pesado, sin exageraciones, y una belleza cruda, verdadera, como una brisa inesperada en una vida de tormentas. Soraya sentía su corazón martillar en el pecho a cada paso que daba hacia él. Era difícil creer que estaba allí, que aquel hombre, tan distante de su mundo, la esperaba con una sonrisa. «¿Estás?» Thailand dudó por un segundo, buscando la palabra correcta, deslumbrante. Ella sonrió, tímida, bajando los ojos por un momento. «Gracias», su voz era un susurro cargado de emoción. «Tú también, pareces haber salido de un sueño antiguo que ni siquiera sabía que aún guardaba». Él rió, sorprendido por la dulzura de la respuesta. «Entonces somos dos», dijo él, abriendo la puerta del coche para ella, como un caballero de otro tiempo. El paseo fue tranquilo al principio, y las calles iluminadas pasaban a su alrededor como una película silenciosa. «¿Te gusta aquí?», Thailand preguntó, la voz baja, como si tuviera miedo de romper el encanto de la noche. Soraya miró por la ventana, luego volvió sus ojos hacia él. «Me gusta, es diferente, libre. Aquí, siento que puedo ser quien quiera ser, ¿sabes? Sin miedo, sin máscaras». Ella hizo una pausa, y su mirada se volvió distante. «En Turquía, parecía que cada paso mío ya había sido decidido antes incluso de nacer». Thailand la observaba con una atención casi devocional. «Lo entiendo mejor de lo que imaginas», respondió él, con una sombra de dolor pasando por su mirada. «A veces, llevar un apellido es como cargar una cadena invisible. Caminas, respiras, pero nunca realmente vives». Soraya se volvió hacia él, conmovida por la confesión. «Pensé que hombres como tú tenían el mundo entero a sus pies». «Lo tenemos», dijo Thailand, sonriendo amargamente, «pero nunca nos pertenece de verdad». El silencio que cayó entre ellos era cómodo, íntimo, como si sus almas hablaran en una frecuencia secreta. Pararon en un muelle apartado, donde la ciudad parecía menos arrogante, más sincera. Anduvieron lado a lado, los pasos resonando sobre la madera antigua, el olor a sal marina envolviéndolos. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Soraya, su voz casi perdiéndose en el viento. Thailand se detuvo y la miró, serio. «Porque tú, a pesar de la edad, eres tan delicada y al mismo tiempo valiente y audaz». Él dudó, buscando la verdad dentro de sí, en medio de tanta gente intentando ser perfecta. «Tú fuiste la única persona que no intentó ser nada más que ella misma». Y eso, él esbozó una media sonrisa, vulnerable, ... es algo que no se encuentra fácilmente en el mundo en el que vivimos. Soraya sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápido, no quería llorar delante de él. «Siempre he sufrido mucho teniendo que ser algo que no quería». Y dijo en voz baja. «Que a veces olvido quién soy de verdad». Thailand se acercó, tan despacio que parecía respetar cada centímetro de su espacio. «Yo te veo, Soraya». Su voz era un murmullo firme. «Aunque tú aún no puedas, eres más fuerte y decidida de lo que imaginas». Ella sintió un nudo formarse en su garganta. Por un segundo eterno, se quedaron allí, frente a frente, tan cerca que podían sentir el calor del otro. Thailand levantó una de sus manos, casi tocando el rostro de ella, pero se detuvo a medio camino, respetando el límite invisible que tal vez ella ni siquiera supiera que existía. Soraya, sintiéndose segura como hacía mucho no se sentía, dio un paso hacia adelante. Suavemente, apoyó la frente contra el pecho de él. Thailand cerró los ojos, envuelto por la dulzura de aquel gesto. Y allí, bajo el cielo de Nueva York, un hombre solitario y una niña que huía de su propio destino encontraron algo que ninguno de los dos sabía que buscaba. La libertad dentro del abrazo del otro. Al día siguiente, Nueva York parecía respirar diferente. Thailand estaba en el vestíbulo del hotel nuevamente,
teóricamente para firmar papeles y finalizar contratos, pero su corazón sabía la verdadera razón de estar allí. Sus ojos buscaban una presencia específica, ansiosos, como si el mundo a su alrededor fuera solo un telón de fondo irrelevante. Y entonces, como si el destino escuchara sus súplicas silenciosas, Soraya apareció. Ella llevaba algunos documentos, pero su sonrisa distraída mostraba que aún no lo había visto. El sol de la mañana, filtrado por las enormes ventanas de vidrio, creaba halos dorados a su alrededor, como si el universo entero conspirara para que brillara solo para él. Taylan se acercó, sintiendo una extraña felicidad infantil burbujear en su pecho. «Señorita Soraya», dijo, con una leve sonrisa, siempre salvando el día, ¿no es así? Ella lo miró, sorprendida e instantáneamente sonriendo. «Y señor Taylan», dijo, intentando sonar profesional, pero fallando al dejar escapar la alegría sincera. «Creo que estoy intentando sobrevivir al primer día». «¿Y cómo va?», preguntó él, inclinándose levemente, como si el mundo dependiera de su respuesta. «Intenso». Ella rió bajito. «Pero bueno, nunca me había sentido tan segura de estar donde debería estar». La mirada de Taylan se suavizó. «A veces, eso es todo lo que necesitamos sentir para saber que estamos en el camino correcto». Hubo un momento de silencio cargado de promesas no dichas. Entonces, como quien arriesga todo en una fracción de coraje, Taylan sugirió: «¿Aceptarías un paseo hoy, después del trabajo?» «Nada formal. Solo, la ciudad, me gustaría ver Nueva York a través de tus ojos». Soraya dudó, no por duda, sino porque su corazón ya había dicho sí antes de que su razón procesara la invitación. «Me encantaría», respondió, con la voz baja y cálida. Por la tarde, se encontraron de nuevo, esta vez sin la formalidad de los pasillos de trabajo. Taylan la llevó a uno de los lugares más encantadores de la ciudad, el East Line Park, una línea ferroviaria abandonada transformada en un jardín suspendido, donde la naturaleza y la ciudad coexistían en perfecta armonía. Caminaron lado a lado, hablando de todo y de nada. Él contó sobre los viajes que nunca eligió hacer, sobre la responsabilidad que nunca tuvo el valor de negar. Ella habló de los pequeños sueños que guardaba en su pecho, escribir un libro, tal vez abrir una cafetería, cosas simples que para ella tenían el sabor de la libertad. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y lilas. En un momento espontáneo, se detuvieron frente a un pequeño balcón de vidrio que se proyectaba sobre la ciudad. Allí, entre el cielo abierto y los edificios brillando a lo lejos, la magia sucedió. Taylan se giró hacia ella, el viento jugaba con un mechón suelto de su cabello, y antes de que pudiera pensar, él extendió la mano, apartándolo delicadamente de su rostro. Soraya levantó la mirada hacia él, los ojos brillando como dos lagos de misterio. Taylan sintió su garganta secarse. «Eres», comenzó, pero no terminó la frase. No había palabras suficientes, solo el momento. Se inclinó despacio, dándole a ella todo el tiempo del mundo para retroceder, para cambiar de idea. Pero Soraya permaneció allí, inmóvil, atrapada por la gravedad que parecía existir solo entre ellos. Cuando sus labios finalmente se tocaron, fue como si toda la ciudad desapareciera. El beso fue lento, vacilante al principio, luego más profundo, cargado de promesas y de miedo, como si ambos ya supieran que ese momento sería imposible de olvidar. Cuando se separaron, permanecieron con los ojos cerrados por algunos segundos, simplemente respirando el mismo aire. Taylan apoyó su frente contra la de ella, sonriendo con una ternura que derretía cualquier defensa. «Perdón, esto no debía pasar», susurró él, «pero me conmueves tanto». «Está bien, te perdono». Soraya rió, nerviosa, feliz, sintiendo el corazón latir a un ritmo nuevo que no sabía que era capaz de sentir. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no necesitaba huir. Esa noche, mientras se despedían en la puerta del hotel con una última mirada cargada de emoción, ambos sabían. Eso era solo el comienzo. A la mañana siguiente, Soraya llegó temprano a la oficina, el sol aún nacía perezosamente, pintando los rascacielos de tonos anaranjados. Atravesaba el vestíbulo con pasos ligeros cuando vio, un magnífico arreglo de flores la esperaba en la recepción. Rosas blancas, lirios,
Peonías, una explosión delicada y lujosa. Su corazón saltó en el pecho al leer la tarjeta prendida entre las ramas finas. Para una noche tan especial como tú. Si aceptas, solo di sí al número en el reverso. Taylan. Las manos de Soraya temblaban levemente al voltear la tarjeta, revelando el número escrito con una caligrafía elegante. Ella sonrió, el rostro sonrojado, y sin pensarlo mucho, tomó el teléfono, digitó la palabra sí y envió. La respuesta llegó casi de inmediato. Entonces déjame cuidar de ti hoy. Mi chofer pasará por ti a las 7. No puedo esperar para verte. Soraya apretó el celular contra su pecho, intentando contener la felicidad que amenazaba con explotar. A las 19 horas en punto, una limusina negra estacionó discretamente frente al pequeño apartamento donde vivía Soraya. El chofer, uniformado, la saludó con respeto y le abrió la puerta. Durante el trayecto, su corazón latía fuerte, cada vez más rápido conforme se acercaban. Y entonces lo vio. El hotel era una joya de vidrio y mármol, una de las construcciones más bellas y exclusivas de Nueva York. El ascensor la llevó hasta la azotea, las puertas se abrieron y, por un segundo, Soraya perdió la capacidad de respirar. La noche estaba cálida y estrellada, velas blancas titilaban en candelabros altos. Una mesa para dos, rodeada de cortinas de lino ondeantes, le esperaba bajo el cielo abierto, con vista a todo el horizonte brillante de la ciudad. Y en el centro de la escena, Taylan. De traje oscuro sin corbata, los primeros botones de la camisa abiertos, la esperaba como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ese momento. Cuando la vio, sus ojos brillaron. «Estás absolutamente divina», dijo, la voz baja y reverente. Soraya se sonrojó, sintiéndose la mujer más especial de la tierra. Taylan la condujo con gentileza hasta la mesa, donde cenaron entre risas bajas, miradas prolongadas y toques sutiles de las manos. El tiempo parecía haberse desacelerado solo para ellos. Después de la cena, él extendió la mano. «¿Quieres bailar conmigo?», preguntó. Ella sonrió y aceptó. Bailaron allí, bajo las estrellas, mecidos por una música suave que venía de algún lugar de la ciudad lejana. En medio del baile, sus ojos se encontraron. Taylan se inclinó y la besó. Esta vez, el beso fue más seguro, más profundo, un encuentro de almas, no solo de labios. Ella correspondió sin dudar, entregándose con todo el corazón. Taylan la tomó en brazos, como quien carga el más precioso de los tesoros. Soraya escondió el rostro en su cuello, sintiendo su perfume cálido y reconfortante, sintiéndose segura como nunca antes. Cruzaron la azotea hasta una habitación decorada en tonos de blanco y dorado, donde todo parecía preparado solo para ellos. Taylan la acostó suavemente en la cama. Las velas esparcidas por el ambiente proyectaban sombras danzantes en las paredes, haciendo todo más íntimo, más vivo. Él se sentó en el borde de la cama, acariciando su mano. Soraya, con la voz trémula, preguntó. «¿Por qué yo?» «¿Cómo así?», respondió él, tocando su rostro con la punta de los dedos, como si dibujara su alma. «Con tantas mujeres, a tus pies», murmuró ella, casi sin el valor de mirarlo. «¿Por qué me elegiste a mí?». Taylan se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. «Porque no intentaste conquistarme», susurró él. «No querías nada de mí y aún así me diste todo sin darte cuenta. Me tocaste de una manera que nadie jamás logró, Soraya. Eres la única que veo. La única que quiero». Las lágrimas brotaron en sus ojos, brillando bajo la luz suave. «Yo», dijo ella, entre sollozos suaves, «no puedo dejar de pensar en ti. Desde aquella primera mirada estás en mí. En cada latido de mi corazón». Taylan se detuvo, respirando con dificultad, mirando dentro de sus ojos. «Te deseo», susurró. «Estoy enamorado de ti». Soraya, con el rostro sonrojado y la voz casi inaudible, murmuró. «Yo nunca he estado con nadie». Tragó saliva. «Y nunca me han tocado. Pero también quiero ser tuya, quiero entregarme a ti». Él entonces besó cada lágrima que caía, como si pudiera aliviar todo el miedo, toda la inseguridad. Taylan la miró con una intensidad que hizo que su espalda se estremeciera. «Voy a cuidarte», murmuró,
la voz grave y baja, casi un gruñido gentil. Soraya solo asintió, sin poder encontrar palabras. Con movimientos lentos, Taylan comenzó a desnudarla, como quien desenvuelve un regalo raro y sagrado. Besó cada centímetro de la piel que exponía, murmurando: «Y tan linda, tan perfecta». Cuando ella quedó desnuda frente a él, vulnerable y temblando, Taylan se detuvo para admirarla, sin prisa. «Y déjame mirarte», dijo con voz ronca. «Quiero memorizar cada detalle, como si fuera mi única religión». Ella sonrió, tímida, pero no intentó esconderse. Taylan se quitó la camisa lentamente, revelando músculos definidos, la piel dorada por el sol. Soraya extendió la mano, trazando con las yemas de los dedos la línea de su pecho, sintiendo el corazón latir fuerte bajo su piel caliente. Él tomó su mano y la besó, luego la guió para recostarse suavemente. Se inclinó sobre ella, los ojos ardiendo de deseo y ternura. «¿Puedo mostrarte lo que es ser amada de verdad?», preguntó él, rozando los labios en su oído, haciéndola estremecer por completo. «Sí, estoy lista», respondió ella, en un suspiro rendido. Taylan entonces besó su cuello descendiendo lentamente. Cada gesto era medido, cariñoso, como si para él fuera más importante su placer que el propio. Cuando se alineó a ella, aún así se detuvo, mirándola a los ojos. «Cuando quieras que me detenga», murmuró, la respiración caliente contra su piel. «Solo dímelo». Ella pasó los brazos alrededor de su cuello, acercándolo aún más. «Confío en ti, Taylan», susurró. Con extrema delicadeza, él la penetró. Ella se arqueó, cerrando los ojos, sintiendo una mezcla de leve dolor y una sensación de plenitud tan intensa que casi lloró. Taylan susurraba palabras en turco contra su piel, promesas, juramentos de ternura eterna. Él se detuvo por un instante, esperando que ella se ajustara, acariciando su rostro. «Respira conmigo», murmuró. «Esto es solo el comienzo de lo que quiero hacerte sentir». Soraya, lágrimas corriendo por sus sienes, sonrió y susurró: «No te detengas, por favor, no te detengas». Él entonces comenzó a moverse suavemente, guiándola con paciencia y reverencia, hasta que su cuerpo se relajó, aceptándolo por completo. A medida que los movimientos se volvían más profundos, Taylan gemía abajo, palabras inconexas de adoración escapando de sus labios. «Eres mía, mi luz y mi alma». Soraya se entregó a él por completo, y en el clímax de la unión, cuando ambos se perdieron el uno en el otro, Soraya supo. Nunca volvería a ser la misma. Porque en ese instante, no solo dio su cuerpo, entregó su corazón. Y Taylan lo acogió como si lo hubiera esperado toda la vida. La habitación estaba bañada por la luz suave del amanecer. Las cortinas de lino danzaban con la brisa fresca, y el olor a café recién hecho llenaba el aire. Soraya despertó sintiéndose envuelta en brazos fuertes y seguros. Taylan aún dormía, la respiración profunda, el rostro relajado como nunca antes lo había visto. Parecía en paz. Ella sonrió, tocando suavemente la línea fuerte de su mandíbula, sintiendo el calor de su piel contra la de ella. «¿Cómo puede un hombre así hacerme sentir tan amada?», pensó. Pocos minutos después, Taylan también despertó. Abrió los ojos lentamente, encontrándose con los de ella, y sonrió de esa manera lenta y apasionada que hacía que su corazón se derritiera. «Buenos días, mi flor», murmuró, la voz aún ronca de sueño. Ella rió bajito, acurrucándose más contra él. «Pensé que desaparecerías mientras dormía», dijo, bromeando, pero en el fondo confesando un miedo que la acompañaba desde hacía años. Taylan la apretó contra su pecho. «Nunca», dijo con firmeza. «Ahora que te encontré, nunca más voy a dejarte escapar». Se quedaron allí, intercambiando caricias y susurros dulces. Hablaron sobre pequeños planes, visitar Turquía juntos, viajar al interior, vivir lejos de las obligaciones asfixiantes. Promesas inocentes, sueños nacidos en la pureza de quienes creen que el amor puede vencerlo todo. Taylan se levantó primero, vistiendo un pantalón de chándal y preparando café para ella. Soraya lo observaba en silencio, con los ojos brillando de emoción. Nunca se había sentido tan completa, tan perteneciente. Tomaron café juntos en el sofá, descalzos, riendo de tonterías.
En la despedida, Taylan la sostuvo por la cintura, besando su frente con reverencia. Esta noche, dijo, con la mirada cargada de promesas, quiero que estés aquí conmigo de nuevo. Te vas a cansar de mí, bromeó ella. Él sonrió de lado, acercándola más. Nunca. Cada día quiero más de ti. Ella se despidió, con el corazón ligero, sintiéndose la mujer más amada del mundo. Soraya caminaba hasta el punto de taxi, su sonrisa era tan amplia que casi reía sola. Pero al girar la esquina, dos hombres de traje oscuro surgieron, bloqueando su camino. Su sonrisa se desvaneció. Antes de que pudiera reaccionar, otro coche negro se acercó, una puerta se abrió con violencia. Señorita Al-Karim, dijo uno de los hombres, con frialdad, su padre la espera. La sangre se heló en sus venas. Intentó retroceder, intentó gritar, pero en segundos ya estaba dentro del coche, con una mano firme presionando su hombro. Mientras el coche desaparecía por las calles de Nueva York, lo último que vio fueron las luces distantes del hotel, y su corazón partiéndose en pedazos. Horas después, Taylan llegó al trabajo. El corazón acelerado, ansioso por verla de nuevo, para quizás robar un beso escondido, intercambiar miradas cómplices. Esperó en el vestíbulo, esperó en la cafetería, el tiempo pasó y Soraya no apareció. Llamó a su celular. 1, 2, 3 veces, nada de respuesta. Envió un mensaje. ¿Estás bien? Estoy esperándote. Nada. Intentó mantener la calma, racionalizar. Quizás se había retrasado, o estaba ocupada. Pero algo dentro de él, algo instintivo, comenzó a gritar. Volvió al final de la tarde, preguntó discretamente en recepción. ¿La señorita Soraya? La recepcionista dudó. No vino hoy. Taylan sintió que el estómago se le revolvía. Pasó el resto de la noche llamando, enviando mensajes, caminando en círculos por la azotea vacía que esa mañana había sido escenario de sus sueños. Nada, ninguna palabra, ninguna explicación y ninguna despedida. En esa madrugada, sentado solo en la mesa de comedor que había preparado para ella, Taylan miraba el celular en silencio. El vacío de la pantalla reflejaba el vacío que se extendía dentro de él, y por primera vez, la cruel duda comenzó a tomar forma. Quizás nunca me amó. Quizás solo fui otro tonto en su lista. Quizás, todo fue una mentira. Un dolor seco, ardiente, apretó su pecho. Cerró los ojos, dejando que la amargura lo envolviera. Soraya había desaparecido, y con ella, todo lo que él empezaba a creer que era real. El avión cortaba el cielo azul sobre el Atlántico, pero Taylan no veía nada por la ventana. Miraba hacia afuera sin ver, perdido en pensamientos y recuerdos que lo castigaban sin piedad. Nueva York, que había sido el escenario de su breve sueño de libertad, ahora era solo un campo de ruinas en su pecho. La imagen de ella reía en sus pensamientos, el toque de sus pequeños dedos en su rostro, el calor de su sonrisa tímida, la ternura con la que ella lo miraba. Y ahora, nada. La traición de su silencio era un puñal clavado en su orgullo. Fui un tonto, pensaba. Creí en promesas vacías y creí que ella era diferente. Taylan cerró los ojos, como si pudiera encerrar los recuerdos, pero era inútil. El perfume de ella aún parecía impregnado en su piel, el sabor de sus labios aún ardía en su memoria. Nunca más, juró en silencio, nunca más voy a entregar mi corazón. Cuando desembarcó en Estambul, el olor a sal marina y especias que llenaba el aire parecía burlarse de su dolor. El chofer de la familia lo esperaba, y sin intercambiar muchas palabras, lo llevó de regreso a la mansión de los Bardar, a orillas del Bósforo. El palacio, con sus pasillos dorados, tapices antiguos y salones imponentes, era ahora más asfixiante que nunca. Pasaron días en un letargo silencioso, y Taylan fingía estar entero. Participaba en reuniones empresariales, saludaba a aliados políticos, mantenía la apariencia perfecta de un heredero Bardar. Pero por dentro, solo había vacío y cenizas. Emin Bardar, su padre, observaba al hijo con una mirada dura. Cansado de los caprichos emocionales de Taylan, decidió actuar. «Es hora, Taylan», dijo una noche, frente a la chimenea encendida. «Ya te divertiste lo suficiente, y ahora,
es hora de cumplir tu deber. La reunión con la novia ha sido organizada. Sin excusas. Sin retrasos. Taylan no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego, como si pudiera encontrar respuestas en las llamas. En el fondo, ya sabía que resistirse sería inútil y que luchar solo traería más dolor. Entonces, con la voz vacía, respondió: como usted quiera. Y por primera vez en mucho tiempo, Taylan Bardar, el gran magnate, se doblegó ante un destino que había jurado nunca aceptar. El anuncio fue discreto, como todo entre familias poderosas. La novia sería presentada en una ceremonia privada, solo para familiares y aliados estratégicos. Taylan no quiso saber detalles, ni siquiera le interesó escuchar el nombre de ella. Para él, ninguna mujer jamás sería capaz de llenar el espacio que Soraya había dejado. En el fondo, una pequeña parte de él aún esperaba, contra toda lógica, verla entrar por esa puerta, pedir perdón, explicarse, y decir que todo había sido un malentendido. Pero cada día que pasaba, ese hilo de esperanza se volvía más frágil, y Taylan endurecía aún más su corazón. Preparándose para aceptar un futuro sin amor, un futuro vacío, pero digno, como un verdadero Bardar. El salón era de un lujo silencioso. Candelabros de cristal esparcían una luz dorada suave sobre las alfombras persas y las paredes forradas en seda. Músicos discretos llenaban el ambiente con melodías turcas antiguas, y la élite de la sociedad flotaba en grupos cerrados, susurrando y brindando discretamente. Taylan estaba de pie cerca de la chimenea, sosteniendo una copa de vino que ni siquiera probaba. El traje negro caía impecablemente sobre sus anchos hombros, el cabello peinado hacia atrás, los ojos vacíos. Para todos, él era el heredero perfecto, el hombre que aceptaría su destino con honor. Pero por dentro, él era solo una carcasa sosteniendo sus propias ruinas. Cuando el maestro de ceremonias anunció la llegada de la novia, Taylan ni siquiera levantó la mirada de inmediato. Sabía que debía fingir, debía sonreír y debía aceptar. Un movimiento suave hizo que las cabezas se volvieran, la música disminuyó, y entonces la vio. Soraya. Su mente se congeló, todo su cuerpo se tensó. Ella aparecía con un vestido tradicional turco, riquísimo, bordado en hilos de oro y esmeraldas. Un velo ligero cubría su cabello, pero nada podía ocultar el rostro que él conocía como la palma de su mano. Soraya. O mejor dicho, como anunciaba el maestro de ceremonias, presento a todos. Lan al-Karim. Taylan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella se detuvo frente a él, a pocos pasos de distancia. Todo el mundo podría estar en llamas y él no lo habría notado, todo lo que existía era ella. Y el impacto mortal que también se reflejaba en su rostro. Los ojos de Soraya brillaron con lágrimas contenidas, sus delicadas manos temblaban levemente. Pero ella mantuvo la postura, así como él. Con rabia, pasión y deber, Taylan entrecerró los ojos, y ella, como sintiendo el golpe, bajó la mirada. Él avanzó un paso. Quería gritar, quería arrastrarla hacia sus brazos y exigir respuestas, quería besarla y odiarla al mismo tiempo. Pero todo lo que hizo fue extender la mano, como mandaba la tradición. Ella la aceptó, y sus dedos se tocaron, un choque eléctrico. Como si el universo entero los reconociera como algo que ninguna mentira, ninguna tradición, podría destruir. El maestro de ceremonias seguía hablando, pero ellos ya no escuchaban. La mirada de Taylan era una tormenta silenciosa, y la de Soraya, una súplica muda. Cuando se acercaron para posar para las fotos tradicionales, él susurró, tan bajo que solo ella pudo oír. Lan al-Karim. Su voz era un veneno dulce. O debería decir, Soraya. Ella cerró los ojos, luchando contra la avalancha de emociones. Él se inclinó aún más, su respiración caliente contra su sien. Si esto es otro de tus juegos, su voz se quebró en medio de la amenaza. Juro que no me quedará nada para dar. Ella mordió su labio inferior, conteniendo las lágrimas. Pero no respondió. No podía. Todavía no. Y entonces, como actores de una obra cruel, sonrieron para las cámaras. Mientras, por dentro, dos corazones implosionaban bajo el peso de un amor sofocado y de promesas rotas.
El salón se había vaciado, quedando solo ecos de risas forzadas y copas vacías. Thailand caminaba de un lado a otro en el jardín trasero, los puños cerrados, el corazón latiendo como tambores de guerra. No podía respirar bien, no podía entender. Y, al mismo tiempo, no podía borrar la imagen de ella de sus ojos, el dolor escondido, el temblor en las manos, los ojos suplicantes. Soraya, Olan, como ahora estaba obligada a llamarse, apareció al otro lado del jardín. Venía despacio, como quien camina hacia su propio juicio. Thailand se giró bruscamente al verla, su mirada era una cuchilla. Ella se detuvo a pocos pasos, el vestido ondeando con el viento frío, y por un instante, se quedaron solo mirándose. Entonces ella, con la voz baja, rota, intentó. Thailand, yo no sabía, lo juro. No sabía nada. Esto fue decidido cuando yo era una niña. Yo solo lo supe cuando. Él levantó la mano, cortando sus palabras como una cuchilla invisible. ¿O basta crees que voy a creer en más mentiras? Soraya tragó saliva, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordar. Nunca quise esto, susurró. Nunca quise engañarte. Thailand soltó una risa amarga, sin humor. Y, sin embargo, aquí estamos. Atados para siempre en una farsa, tú y yo. Y que lo sepas, Soraya, su voz era venenosa de dolor, este matrimonio será un infierno. Ella cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un golpe. Haré que tu vida sea insoportable, continuó él, la voz baja, amenazante. Porque nunca perdono traiciones. Soraya se llevó las manos al rostro, sofocando un sollozo. Thailand dio un paso adelante, y sin pensar, sin planear, sin poder contener el torbellino dentro de sí, la agarró por los hombros. ¿Por qué? Susurró contra su rostro. ¿Por qué me hiciste esto? Ella no respondió. Las lágrimas corrían libres ahora, silenciosas, saladas. Y entonces, en un impulso ciego de furia y amor reprimido, Thailand la atrajo hacia sí. Sus labios chocaron con los de ella en un beso áspero, desesperado, era todo aquello que las palabras nunca serían capaces de decir. Soraya resistió por un segundo, pero luego, cedió. Se entregó al beso como quien entrega el alma, aferrándose a él como si pudiera borrar el sufrimiento de ambos en ese gesto. Cuando se separaron, jadeantes, Thailand la soltó abruptamente, como si su propio contacto le quemara. Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Y Soraya se quedó allí, sola bajo el cielo turco, sintiendo que su corazón se había roto en pedazos tan pequeños que jamás podrían ser reconstruidos. Pasaron días. Thailand y Soraya apenas se miraban en los eventos públicos, sonrisas forzadas, fotografías falsas y caricias actuadas, pero en los bastidores, el silencio gritaba entre ellos. Hasta que una noche, Thailand fue llamado al despacho de su padre. Emin Bardar, siempre frío y calculador, se sirvió un vaso de whisky antes de hablar. Espero que estés tratando a tu esposa con el mínimo respeto, dijo, sin rodeos. Thailand rió seco. Del respeto que ella merece. Emil lo miró por encima del vaso. No tienes idea, ¿verdad? Thailand frunció el ceño. ¿Qué? El viejo Bardar suspiró. Este matrimonio fue un acuerdo político muy difícil, Thailand. Su padre es uno de los hombres más poderosos de Turquía y traerla de vuelta de otro país para esta negociación fue un esfuerzo inmenso. Pero a pesar de ser un matrimonio de negocios, ella es una buena chica y está en el mismo barco que tú. Thailand permaneció en silencio. El estómago revuelto, las palabras de su padre resonando en los corredores vacíos de su mente. Una amarga sospecha empezó a formarse, y quizás, solo quizás, Soraya también había sido una prisionera desde el principio. Y por primera vez, Thailand sintió la duda corroer la muralla de rencor que había erigido. El salón de la mansión Bardar resonaba en silencio, los invitados ya se habían marchado, la noche avanzaba perezosa, esparciendo sombras por las paredes doradas. Thailand caminaba por los pasillos como un fantasma. Las palabras de su padre aún resonaban en su cabeza, ella no eligió esto. Pero él se negaba a creerlo. Era más fácil odiarla, era más fácil creer en la traición que enfrentar su propia vulnerabilidad. Perdido en pensamientos,
No se dio cuenta cuando entró al salón principal, donde estaba Soraya. Ella organizaba distraídamente unas flores en un jarrón, la cabeza baja, el cabello suelto cayendo como una cortina oscura sobre sus hombros. Por un momento, Taylan se quedó allí parado, simplemente observándola. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse, la delicadeza de sus dedos, la belleza cruda, verdadera. Rabia y deseo, todo explotó dentro de él de golpe. Sin pensar, se acercó despacio, fijó sus ojos en los de ella, y antes de que pudiera decir cualquier cosa, Taylan la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso urgente, desesperado. Sus brazos la envolvieron con fuerza, como si quisiera fundirla con él, borrar toda la distancia, todo el dolor que existía entre ellos. Soraya resistió por un segundo, más por el impacto, pero luego sus brazos subieron hasta su cuello, aferrándose como si ese beso fuera su única ancla en el mundo. Era cálido, hambriento, era todo lo que ya no podían decir. Cuando, por fin, se separaron, jadeantes, Soraya apoyó la frente contra su pecho y murmuró, con la voz entrecortada. ¿Y entonces me perdonas? Taylan cerró los ojos, herido. Por un momento pareció que diría que sí. Pero su rabia todavía era más fuerte que su compasión. Se apartó bruscamente, como si su toque lo quemara. Esto no debería haber pasado, gruñó, los ojos brillando de confusión y dolor. Y, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejándola allí, temblando, luchando por contener las lágrimas. Horas después, Taylan se sentaba solo en el balcón de su habitación. El viento frío del Bósforo soplaba contra su rostro, pero él apenas lo sentía. Las palabras de Soraya, su toque, su beso, la súplica en sus ojos. Todo volvía como ecos incesantes. ¿Tú me perdonas? Algo dentro de él, algo más fuerte que el orgullo, más fuerte que el miedo, finalmente cedió. Necesitaba saber la verdad, necesitaba oírlo de su boca. Se levantó de un impulso, cruzó los pasillos silenciosos y se detuvo frente a la puerta de su habitación. Por un momento, dudó. El orgullo gritaba que se fuera, pero el corazón ya había tomado su decisión. Golpeó 2 veces y la puerta se abrió lentamente. Soraya estaba allí, los ojos hinchados de llorar, el rostro pálido. Taylan, murmuró, con la voz frágil. Él respiró hondo, manteniendo el control a duras penas. Necesito oír toda la verdad, ahora, o voy a enloquecer, dijo, la voz grave y baja. Soraya retrocedió un paso, abriendo espacio para que él entrara. Y entonces, bajo la tenue luz de la habitación, con el alma hecha pedazos, ella empezó a contar. Mi padre planeó todo, desde que yo era una niña. El acuerdo fue hecho antes siquiera de que pudiera entender lo que era la libertad. Huí a Nueva York para intentar escapar, para intentar vivir mi vida, pero ellos me encontraron, me trajeron de vuelta. Yo nunca quise engañarte, nunca. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Taylan sentía que el mundo giraba bajo sus pies. Cada palabra de ella era una navaja, cortando el orgullo que había erigido como armadura. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Solo el sonido de las respiraciones pesadas llenaba el espacio entre ellos. Por un largo momento, Taylan no dijo nada, solo la miró. Y, finalmente, vio no a la traidora que tanto había querido odiar, sino a la mujer que amaba. La mujer que, igual que él, también era una prisionera de un destino cruel. Y, por primera vez, Taylan sintió el peso real del dolor de ella y de su propia cobardía. Sin una palabra, cruzó la distancia entre ellos, sostuvo su rostro entre las manos. Y, con una ternura que hacía arder las lágrimas en los ojos de Soraya, susurró. Perdóname tú. Y la besó, esta vez, sin rabia, solo amor. Un beso que decía todo lo que las palabras nunca podrían. El salón principal de la mansión Bardar estaba cargado de una tensión sofocante. Taylan entró en el ambiente con un traje oscuro, el rostro endurecido, el corazón latiendo de una forma que no sentía desde el día en que vio a Soraya desaparecer. Sentado a la cabecera de la larga mesa de reuniones, su padre, Emin Bardar, esperaba con una expresión fría e impasible. Del otro lado de la mesa, el padre de Soraya, Haidar al-Karim, discutía con voz baja, pero firme.
El tono era cortante como una navaja. Taylan solo oyó parte de lo que decían antes de acercarse. Entienda, Emin, surgió una oportunidad mejor para nuestra familia. Este matrimonio, convenimos, ya cumplió el papel que necesitábamos. Emin asintió con una leve sonrisa helada. Como me imaginaba, dijo, cruzando las manos. Los Al-Karim siempre han sido conocidos por su lealtad inestable. Haidar no se inmutó. Vamos a deshacer el matrimonio. En 2 días, enviaré a mis hombres a buscar a mi hija, y ella volverá a casa, y cada uno seguirá su camino. Taylan se detuvo detrás de la silla de su padre. Sintió la sangre hervir. ¿Qué? Su voz cortó el silencio como un trueno. Emin se giró, mirando al hijo con la tranquilidad de quien ya esperaba la reacción. Lo has oído. El acuerdo fue roto, y el matrimonio ya no tiene valor. Taylan apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lo que antes era una vida forzada, ahora era lo único que él quería. Soraya. La única mujer que había amado de verdad. Y no permitiré que se la lleven de mí, dijo, la voz baja, cargada de una amenaza sutil. Haidar arqueó una ceja, divertido. Oh joven Bardar, esto no es un asunto de corazón, es política, y tendrás otras esposas, otras alianzas. Taylan dio un paso adelante. No quiero otra, la quiero a ella. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. La sala pareció congelarse. Emin suspiró pesadamente. Taylan, piensa con la cabeza, no con el corazón, no destruyas todo lo que hemos construido por un capricho pasajero. Taylan miró a su padre. Vio allí no a un mentor, sino a un carcelero. Respiró hondo, sintiendo el peso de la elección frente a sí. Y eligió. Si intentan llevársela, dijo, la voz baja y peligrosa, tendrán que pasar sobre mí. Haidar sonrió, sarcástico. Veremos si tu amor resiste la tormenta que se avecina. Sin esperar una palabra más, Taylan se dio la vuelta y salió, su corazón golpeando como un tambor de guerra. Horas después, Soraya estaba en el jardín, mirando el horizonte del Bósforo teñido de rojo por el atardecer. Taylan la encontró allí. Ella se giró al escuchar sus pasos, y su mirada se llenó de preocupación al ver la furia contenida en su rostro. Sin preámbulos, Taylan dijo, «O van a intentar llevarte de aquí, en 2 días, pero yo no lo permitiré». Soraya palideció. «Taylan». Él la tomó de las manos, con una intensidad que la hizo estremecer. «Vamos a huir». Ella abrió los ojos, sorprendida. «¿Huir? Pero, ¿a dónde?» Taylan sonrió, una sonrisa triste y decidida. «A donde el amor sea permitido, a donde nadie pueda separarnos». Ella sintió las lágrimas llenar sus ojos. «¿Harías eso por mí?» Él sostuvo su rostro entre las manos. «Por nosotros». Y la besó, un beso urgente, desesperado, cargado de promesas silenciosas. Un beso de quien sabía que el tiempo se agotaba. Y en ese beso, sellaron no solo una promesa. Sellaron el destino de 2 almas que eligieron el amor por encima de todo. La noche estaba silenciosa, cargada de tensión. En la mansión Bardar, la mayoría de los empleados ya dormía, confiados en que la joven novia estaría bajo control. Pero en la habitación de Taylan y Soraya, los corazones latían al unísono, acelerados, listos para desafiar lo imposible. Él lo había planeado todo. El coche ya los esperaba escondido en una carretera secundaria. Documentos falsos, ruta secreta hasta la marina privada. Y de allí, un barco los llevaría al único lugar donde podrían ser libres, una pequeña isla escondida en el mar Egeo, fuera del radar, perteneciente a un viejo amigo de confianza de la familia. Una isla sin periódicos, sin miradas de juicio, sin cadenas invisibles. Solo ellos. Soraya vestía unos jeans simples y una blusa blanca, nada de joyas, nada de vestidos de gala. Por primera vez, ella era simplemente ella. Taylan la esperaba al pie de la escalera trasera. Cuando la vio, respiró aliviado. Tomó su mano y la apretó con fuerza. ¿Lista para comenzar de nuevo?, preguntó, con una media sonrisa cargada de ternura. Ella asintió, sin poder hablar, el corazón atrapado en la garganta.
Corrieron juntos por el sendero oscuro, bajo las estrellas. El coche arrancó en el momento en que las puertas se cerraron, dejando atrás la prisión dorada que casi los destruyó a ambos. En el asiento trasero, Soraya se acurrucó contra Taylan. Él la envolvió en sus brazos y besó la cima de su cabeza. «Te lo prometo», murmuró. «Nunca más dejaré que nadie te quite de mí». Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran en silencio. Lágrimas de miedo, de alivio y de amor. Horas después, el barco deslizaba sobre las aguas calmas, el cielo comenzaba a aclarar en el horizonte, y entonces apareció la isla. Pequeña, verde y rodeada de playas de arena blanca y aguas azul turquesa tan puras que parecían irreales. Soraya llevó la mano a la boca, maravillada. «Taylan», susurró. Él sonrió, esa sonrisa que ella amaba. «Bienvenida a nuestro hogar». Desembarcaron en la playa desierta. La casa era sencilla, de madera blanca, con ventanas abiertas hacia el mar. Nada de lujo exagerado, solo lo suficiente para vivir y amar. Sin esperar, Taylan la tomó en brazos, girándola en el aire, haciéndola reír por primera vez en mucho tiempo. «Ahora eres solo mía», dijo, en voz baja. Ella lo abrazó con fuerza. «Y siempre lo fui», respondió. Dentro de la casa, el amor floreció de nuevo. Lejos de los ojos del mundo, sin prisa y sin miedo. En el calor de la mañana que nacía, Soraya y Taylan se amaron como quien celebra la vida, como quien sella una promesa eterna. Pasaron semanas, la paz envolvía todo. Pescaban juntos, cultivaban flores, caminaban descalzos por la playa y el amor de ellos se renovaba con cada atardecer. Hasta que, una mañana, Soraya sintió algo diferente. Un calor en la piel, un leve mareo, una sospecha tímida, dulce. Corrió hasta el pequeño armario de la casa, donde Taylan había guardado provisiones. Y allí, encontró lo que necesitaba. Minutos después, la prueba confirmaba lo que su corazón ya sabía, ella estaba embarazada. Con lágrimas en los ojos, Soraya salió corriendo por la playa, donde Taylan pescaba, despreocupado. «Taylan», y gritó, riendo, llorando al mismo tiempo. Él soltó la caña y corrió hacia ella. Cuando la alcanzó, Soraya se lanzó en sus brazos. «O vamos a tener un hijo», susurró contra su pecho. Taylan se quedó inmóvil por un segundo. Luego, rió, esa risa profunda y cálida que ella amaba. La levantó en brazos, girando bajo el sol. «En nuestro hijo», dijo, con la voz quebrada. «En nuestro milagro». Y en aquella isla olvidada por el mundo, Soraya y Taylan descubrieron que, a pesar de todo, su amor había vencido y una nueva vida apenas comenzaba. El sol se ponía suavemente sobre la pequeña isla, las olas acariciaban la arena con murmullos perezosos, y la brisa salada balanceaba las cortinas blancas de la casa sencilla. En la terraza, Taylan mecía una pequeña cuna de madera, mientras Soraya, sentada en un sillón al lado, sonreía con ternura. En la cuna, dormida, estaba Layla, su hija. Pequeñita, de mejillas sonrosadas y expresión serena, como si llevara en sí toda la paz que sus padres tanto habían buscado. Taylan acarició suavemente la cabeza de la niña, el pecho desbordando de un amor que jamás supo que era capaz de sentir. «Una bebé neoyorquina», dijo, riendo bajito a Soraya. «Hecha con amor en aquella noche mágica en Nueva York». Soraya también rió, los ojos brillando. «La prueba viva», susurró, «de que el amor verdadero siempre encuentra un camino». Taylan se inclinó y besó su frente, luego la de la bebé. Alrededor de ellos, el mundo era silencio, paz, esperanza. Lejos de la presión, lejos de las miradas del pasado, lejos de los contratos fríos que un día intentaron separarlos. Allí, en medio de la nada, habían encontrado todo. ¿Y tú? ¿Crees que el verdadero amor puede vencer hasta los destinos más difíciles? Si crees en el poder del amor contra todas las fuerzas del mundo, comenta aquí abajo, yo creo en el amor verdadero.